Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos todos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí dispuestos para compartir la bendita palabra del Señor en la continuación del estudio del libro de Daniel. Bienvenidos todos a este tiempo de edificación espiritual que nos permite aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor su bendición a través de la oración. Padre, te damos gracias en este momento porque nos permites un día más traer, Dios mío, el estudio de tu palabra. Te pedimos en esta noche que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tu palabra nos ministre, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes. Tú conoces cada necesidad, Padre. Te pido que te glorifiques en los que sufren, en aquellos que están enlutados, Dios mío, por la partida de un ser querido, y aún aquellos que se encuentran enfermos. Padre, te pido que les ministres en esta hora salud. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, esperando tu ayuda y bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. La semana pasada estudiamos el capítulo 10 y de hecho quedamos en el versículo 1 del capítulo 11 que cierra lo que nos narra el capítulo 10, donde Daniel tiene aquella experiencia tremenda que es un preámbulo de la parte final del libro de Daniel, que son el capítulo 10, 11 y 12. Es un preámbulo porque lo que Daniel describe en el capítulo 10 es su experiencia cuando el Señor mismo en una teofanía se le presenta y Daniel lo describe allí y queda tan impactado que no tenía ni fuerzas, y después cuando recuperó un poquito las fuerzas pues cayó en un desmayo al punto de que perdió el sentido. Él dice que quedó profundamente dormido y luego el Señor lo levanta otra vez ya para continuar con el propósito de esa visita y de esa revelación. Y el Señor le habla algunas cosas que sí es bueno recordar. Por ejemplo, que hay una lucha espiritual que muchas veces, o no muchas veces, diríamos que todas las veces, a no ser que haya una revelación de Dios, nosotros ignoramos. Y es que en los aires hay luchas entre fuerzas del bien, que son las de Dios, y fuerzas del mal, que son satánicas, y que muchas veces interfieren aún la oración del pueblo de Dios. Por eso es muy importante la perseverancia y la intensidad en la oración. Esto es lo que hizo Daniel por varias semanas. Y el Señor le explica y le dice que al principio de su ruego ya fue oída la oración, pero que en el transcurso de la respuesta hubo unas luchas espirituales con distintos príncipes, que eran príncipes, uno de Persia, ¿verdad?, que sin duda alguna es un principado demoníaco del mal, claro está, que trataba de impedir que Daniel recibiera la revelación y todas las consecuencias que llevaba eso consigo de lo que iba a acontecer en el mundo tocante a los reinos de la tierra, que es un punto en el cual le tocan la niña de los ojos a Satanás. El Señor lo reprenda, porque él todavía abriga la idea de hacerse con este mundo, de adueñarse del todo y que no haya obstáculo ninguno. Todos sabemos que eso no es posible y que sí hay un plan determinado por Dios, elaborado, diseñado por Dios, en el cual se incluye la total derrota de Satanás y la idea de que él va a reinar sobre el mundo va a ser también puesta por el suelo cuando el Señor
lo mande al abismo, como dice la palabra, ¿verdad? Así que entonces Daniel recibe esa explicación, ¿verdad? Y que luego cuando el Señor regrese de esa visitación a Daniel, pues esa batalla va a continuar en los aires. Quiere decir que en los aires, y hay otros ejemplos bíblicos de esto, hermanos, se producen batallas. Job es un caso, tenemos el caso en David también en los tiempos de aquella terrible epidemia que hubo en Israel por causa del pecado de Saúl. Dios tuvo que revelarle a David que eran fuerzas espirituales que trabajaban porque se les había abierto las puertas. Y también hay otros casos que no mencionaré porque son varios, pero existe esa posibilidad. Eso debemos tenerlo en cuenta todos los que utilizamos, que es todo cristiano, ¿no?, el recurso de la oración y de la búsqueda de Dios. A Daniel se le llama varias veces muy amado, muy importante, porque es que Daniel demostró, hermanos, toda una vida, desde los 16, 17 años que llegó a Babilonia, hasta los 87 todavía se mantenía sirviendo al Señor, y fue cuando recibió estas últimas revelaciones, en este caso la cuarta visión que él tiene. Es así entonces que el Señor termina esa parte diciéndole: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Eso le es familiar a Daniel. Darío el Medo, él también sirvió en el tiempo de este hombre, ¿verdad? Y aquí nos dice que a pesar de ser un rey pagano, porque Darío no era un hombre de Dios en sí, un hombre buscador de Dios y su palabra, pero de alguna manera Darío solicitó la ayuda del Señor, y el Señor dice aquí que estuvo animándolo y fortaleciéndolo. Por eso decimos que todo jefe de Estado que está allí puesto por Dios, no me refiero a gente que se hace de las armas y se levanta contra un gobierno legalmente constituido, eso es desconocido por el Señor, pero un gobierno legalmente constituido es un gobierno en el sentido de su autoridad como gobernante, que Dios le da su aval. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar entonces a la parte que nos corresponde hoy, empezando en el versículo 2 de nuestro capítulo 11. Pero quiero antes de eso decirles que esta parte del capítulo 11 es profecía. Obviamente es profecía que Daniel está dando en el siglo VI antes de Cristo, de cosas que acontecerían en el siglo IV antes de Cristo. O sea, se empezarían a cumplir 200 años después. Y ese cumplimiento obviamente duraría por lo menos 150 años más, mientras esos reinos que menciona aquí pasaban y sucumbían. Y luego, en los últimos versículos del capítulo 11, a partir del versículo 36, nos descorre otra vez, ya lo ha hecho varias veces Daniel, el velo del tiempo, y nos lleva hasta los días del fin, presentándonos referencias del anticristo y su gobierno destructivo en el tiempo de la gran tribulación. Recuerden que lo que Daniel está buscando desde un principio es que Dios le revele a él lo tocante al futuro de Israel. Él está pensando en el regreso de Israel de la cautividad babilónica. En primer término, él está pensando en eso. Pero entonces Dios le responde esa parte, pero luego también, como dije antes, le descorre el velo del tiempo y del futuro para que Daniel
pueda comprender. Tal vez él no lo comprendió muy bien del todo, él mismo lo dice, pero por lo menos otros que vendríamos después, que somos los seguidores de Cristo, sí lo entenderíamos. El Señor se cuida mucho en decirnos en el capítulo 24 de Mateo, cuando alude al escrito de Daniel y nos dice, el que lee, entienda, refiriéndose a Daniel, refiriéndose al escrito de Daniel en cuanto a la abominación desoladora. Entonces, amados míos, el mismo Señor nos llama la atención para que podamos poner más énfasis en el libro de Daniel y poder entenderlo, cosa que no hizo o no pudo hacer él en su totalidad, aunque obviamente entendió algunas o muchas cosas de la profecía que él dio. Acá viene una profecía clara. Ahora yo te mostraré la verdad. Qué interesante, ¿no? El Señor diciéndonos, esta es la verdad, no es la de los críticos modernistas que empezaron con Porfirio en el tercer siglo a querer poner en duda la profecía de Daniel. Es el Señor el que está diciendo, que Él está diciendo la verdad. A Él yo le creo. Le dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahí está. Nos está hablando que después vendrán en Persia, después de esos días de Daniel, 3 reyes más. Está diciendo claro, 3 reyes más. Tienen que haber 3 reyes más en sucesión. Y luego un cuarto rey que describe acá y menciona unas características de él que lo hacen ser un rey pues sobresaliente. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí tenemos entonces, hermanos, que se nos establece que tienen que haber 3 reyes, después de Ciro, que era el que gobernaba en el tiempo presente de Daniel. Después de ese rey, a su muerte, lo siguieron 3 reyes, uno llamado Gautama, otro llamado Cambises, de hecho Cambises fue primero, y el último, el tercero, Darío I el Grande, gobernando desde el 530 antes de Cristo hasta el 486. Estos 3 reyes en forma sucesiva. 3 reyes, eso está en la historia, eso no se puede negar. Por eso es que la crítica, vuelvo y digo otra vez, dice que Daniel tuvo que haber escrito esto post eventum, o sea, después que los eventos pasaron, porque para ellos la exactitud es indiscutible. Todo el que conoce historia, perdónenme que diga esto, porque la mayoría de nosotros los creyentes, pues no nos interesamos tanto por la historia secular, sino más bien por la historia bíblica. Y por eso pues tal vez no estemos tan relacionados con la historia secular como estaría un profesor de historia o de filosofía, quizá porque tiene que mencionar los grandes filósofos históricos, etc. Sin embargo, sí hay muchos libros que están en nuestro ámbito cristiano que también describen la historia a través de los siglos, y eso es sencillo porque están fechados. Estas cosas, estos reyes tienen fechas de cuando principiaron y cuando terminaron de gobernar.
Se habla entonces del cuarto rey. Este gobernó desde el año 486 al 465 antes de Cristo, que fue el cuarto rey en sucesión después de Ciro. Este rey persa lanzó una masiva invasión a Grecia. Grecia ya se proponía como una nación predominante en ese tiempo, y entonces pues los reyes lo que hacían era quitar cualquier principio de competencia. Ese era un golpe estratégico, y eso es lo que quiso hacer Jerjes, este rey que es el cuarto que menciona allí, y que lanza esta invasión contra Grecia, y obviamente no pudo lograr la victoria total, pero despertó, por decirlo así, al tigre. Este Jerjes, para información de todos los que me escuchan, es el Asuero del libro de Esther, que nos presenta el libro de Esther en el capítulo 1, versículo 1. Lo único que ellos adquirían también títulos para establecer dinastías y cosas por el estilo. También era conocido pues como Asuero. Como dije, no pudo ganar esa invasión Jerjes, y entonces Grecia se incorpora y rechaza la invasión, y entonces más bien se fortalece con su ejército, de manera que el ejército persa prácticamente es destruido, y de allí ya empieza el aspecto de la hegemonía política y militar del imperio griego. Se dice que el rey Jerjes tuvo que entregar un tributo al rey de Grecia, y tuvo que entregar también una cantidad enorme de barcos que tenía, y también de elefantes que se usaban para la guerra en ese tiempo, como una paga, diríamos, por haber invadido o haber pretendido invadir las tierras de Grecia. Allí está el principio del llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ese gran guerrero que pues parece que la vida de él, a pesar de ser un conquistador inigualable en la historia, es un poquito lamentable. Sus dos hijos fueron asesinados, su hermano, él tuvo un hermano, fue también asesinado, y entonces pues eso claro lo marca a cualquiera, y en el caso de Alejandro eso debe haberlo marcado. Él nace en el año 356 antes de Cristo. Su padre fue Filipo, el rey de Macedonia, y este rey de Macedonia fue el que elevó esa nación a ser un estado importante y hasta predominante en toda esa área. El que empezó realmente, el que le dio motor a el imperio griego fue este macedonio, padre de Alejandro el Grande, llamado Filipo. No obstante, no es que hizo el imperio lo hizo Alejandro, que a la muerte de su padre, entonces él ocupa el poder a los 20 años de edad, y en ese mismo tiempo inicia sus campañas guerreras que lo llevan a conquistar dominio tras dominio, y empieza a conquistar el mundo entero, y va mucho más allá de las fronteras de sus antecesores que gobernaron el mundo. Me refiero a los medos persas y a los babilonios. Lo único que, mire aquí lo que dice la palabra, refiriéndose a él: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Se refiere a Alejandro el Grande.
Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Mire qué detalles, hermano. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó. O sea, no lo igualarían al dominio de Alejandro, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Interesantísimo, porque esta profecía nos habla de la muerte repentina. Una vez más se profetiza, ya lo vimos en el capítulo 8, se profetiza repentina muerte de Alejandro. Todos sabemos por la historia que Alejandro murió muy joven, de 33 años de edad, y después de, bueno, si empezó a los 20, ya ustedes sumarán allí, no duró ni 15 años como rey, 13 años si acaso, y de pronto es cortado. ¿Cómo murió? Todavía sigue siendo misterioso y motivo de discusión. Algunos piensan que lo envenenaron, eso lo cree mucha gente, que fue asesinado de esa manera. Entonces nos está hablando aquí historia, pero tal vez esta historia que he mencionado hasta aquí, hermanos, pues no podemos decir que el detalle de esa historia está en la Biblia, aunque lo dice aquí proféticamente. Eso es lo que vale en términos espirituales, por eso está en la palabra de Dios. Pero en sí la historia secular, pues no es algo que añada espiritualidad a la vida del creyente hoy en día. Sí añade conocimiento, pero o sea, Dios, en otras palabras, no se concentra, porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro de redención. Entonces la Biblia, o Dios, se concentra en esa historia de redención para dejarnos ver que ni aún en tiempos tan difíciles y conflictivos se haya cortado alguna vez ese hilo de redención que atraviesa todo ese tiempo tortuoso, como atravesó otros de la historia más antigua todavía, hasta llegar al Calvario, donde ese hilo obviamente se llega a la consumación y sigue ya como el cristianismo hasta el día de hoy, por la gracia del Señor. Cuando murió Alejandro, entonces no tenía herederos, como bien hemos dicho. Aquí está profetizado que su reino iba a ser repartido distinto a los 4 vientos, a los 4, esto es los 4 cabezas que él tenía en su ejército, 4 generales, que son los conocidos Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Fueron los 4 generales que tomaron el imperio y se lo repartieron entre ellos, tomando cada uno una parte importante. Estos 4 generales, de ellos 2 nada más, son los que se le da atención en la Biblia, en la profecía, porque tienen que ver, su reino tuvo que ver con Israel, el pueblo de Dios. Los demás, Lisímaco y Casandro, no tuvieron que ver en sí con Israel, sino que estaban más lejanos. Ahora voy a explicar un poquito mejor esto, porque esto es esencial entenderlo para poder interpretar en forma correcta y adecuada esta profecía del capítulo 11 de Daniel. Entonces, a la muerte del general o del conquistador griego, ¿verdad?, vienen algunos de sus generales, se reparten, como dije, el imperio, y le queda una parte a uno de ellos llamado Ptolomeo. Ese gobernó en Egipto, que en relación con Israel es el sur. El sur de Israel es Egipto.
Y por cierto, hubo reyes dentro de estos Ptolomeos que trataron con respeto a Israel. Cuando digo con respeto es que respetaron su historia, su relación espiritual con el Dios de la Biblia, etc. Por ejemplo, uno de estos Ptolomeos, ¿verdad?, permitió que se hiciera una de las más famosas traducciones de la Biblia, me refiero al Viejo Testamento, traducida del hebreo al griego, que era para ese entonces la lengua que se perfilaba como la lengua común del mundo. Entonces, el idioma griego era muy importante que lo conociera la gente del pueblo. Es así que se traduce, y se traduce en una ciudad egipcia que fue levantada también por Alejandro y para memoria de él, que se llamó Alejandría, donde también la ciencia y la historia saben que estaba la más grande biblioteca del mundo conocido en aquel tiempo. Pues ahí estaba también la Biblia, llamada esa traducción la Septuaginta, porque el número 7 abunda, el 7, el 70, etcétera, abunda en todo eso. Fueron 70 sabios judíos que hicieron esta traducción, etcétera. No andemos mucho en eso para que el tiempo lo podamos aprovechar en la profecía esta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, como ya dije, Ptolomeo fue el rey de Egipto desde el año 304 antes de Cristo. Y luego siguieron otros descendientes de este primer Ptolomeo. De hecho, se presentan, yo tengo ese dato aquí, se presentan unos 9 descendientes de Ptolomeo que gobernaron después de él. Acuérdense que fueron como 150 años este gobierno en Egipto de los Ptolomeos. Voy con el segundo. El segundo general que tiene que ver con Israel, y por eso está ahí con más detalle, es el que se llamó Seleuco. Sus descendientes se llamaban Seleucidas. Seleuco también tiene una lista grande, que la tengo también aquí, también como unos 9 descendientes del primer Seleuco, ¿verdad?, y que gobernaron esa parte ahora norte. El sur era Egipto, el norte era la parte de Siria, la parte de Babilonia, la parte de Media y otros pueblos que están en esa área del Medio Oriente y del Oriente. Las gobernó, incluyendo Palestina, eso es muy importante. Las gobernó Seleuco, el primero, y luego sus descendientes que ocuparon en forma sucesiva el trono del rey del reino del norte, que estaba asentado en Siria. Entonces, recuerden por favor ese aspecto, porque usted lee aquí en esta profecía, y el rey del sur se levantó contra el rey del norte, y el rey del norte volvió y respondió al rey del sur, y usted dice, ¿y esto qué me está diciendo? No entiendo, ¿a dónde cabe la profecía aquí? El rey del sur, el rey del norte. Bueno, eso es lo que estoy tratando de explicar, amados, para entendimiento de todos, con la ayuda del Señor. El rey del norte era Seleuco, el norte de Israel, y el del sur de Israel, que gobernaba Egipto y otras partes también alrededor, incluyendo algunos países de África como Etiopía y Libia. Esos dos eran generales de
Alejandro el Grande, y luego sus sucesores, hijos y alguno que otro hermano, gobernaron en su tiempo cada uno, tanto el reino del sur como el reino del norte. Continuando con nuestra lectura, tenemos que nos dice, versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Aunque el rey del sur se haría fuerte, Ptolomeo, el príncipe del rey del norte, o del reino del norte, le da un poquito más de fuerza, se haría más fuerte. Y entonces dice, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, también la hubo. Y mire lo que pasa, y la hija del rey del sur, de Ptolomeo, vendrá al rey del norte, Seleuco, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Está incluida aquí una mujer que es hija del rey del sur. El rey del sur hará pactos para hacer la paz entre él y el reino del norte. Entre esas estrategias está el entregar su propia hija en matrimonio con Seleuco. De hecho, la historia dice que Seleuco era casado, se llamaba Laodicea su esposa, pero él la dejó para casarse con Berenice, que era esta hija del otro rey Ptolomeo allá en el sur. Y eso no funcionó, porque eso aquí nos dice lo que pasó. Al morir el rey de Egipto, entonces la situación se puso mala y se deshizo lo que había entre estos pactos matrimoniales y terminó Seleuco regresando con la Odisea, aquella que había abandonado, su esposa primera. La Odisea, como venganza, le dio muerte a Berenice, esta princesa que habían enviado para la estrategia de paz entre ellos, y al mismo tiempo perdónenme, no uso esa palabra, me puedo enredar, muy herida por su esposo, pues también lo envenenó a él. Entonces a los dos, tanto a Berenice como a Seleuco, los mató la esposa, la Odisea, la esposa de Seleuco, abandonada al principio. Así que esta es la intriga que menciona aquí la palabra con tanto detalle. Es un detalle que parece que como que lo enreda a uno, pero ya uno sabiendo, como quien dice, por dónde está caminando, va asimilando las cosas. Hay una pugna entre los dos reinos, el del norte y el del sur, que nos describe claramente este capítulo. Una pugna bien profunda y bien duradera también. Y no fue el primer caso en que se usó un pacto matrimonial para estrategia de paz entre los dos reinos en pugna. No fue la primera, ahora probablemente lleguemos a ver un segundo intento por ese mismo tenor que hizo otro rey que mencionaré ahora después. Entonces, amados, ¿por qué Israel tiene que ver con este rey del sur y rey del norte? Porque Israel, o sea, la tierra de Palestina, conocida así,
aunque no es exacto ese nombre Palestina, yo por eso siempre hablo de la tierra de Israel. La tierra de Israel estaba entre el norte y el sur, aunque pertenecía al norte porque realmente había sido parte de esa entrega de los territorios de Alejandro al rey del norte, a Seleuco. Israel había mantenido cierta neutralidad, como que había estado allí un tiempo, pues sin ser invadido, sin ser tocado. Cuando empiezan estas pugnas entre estos dos reinos, pues mire, Israel, hermanos, es el paso obligado. Si usted quiere ir de Egipto a la parte norte de Israel, llámese Líbano, llámese Siria, y por ahí seguir hacia otras tierras mucho más lejanas, es el paso obligado. O sea, nadie iría por otro camino. El otro lugar para poder conectarse con esas tierras sería el desierto. Nadie va a andar por un camino de un desierto que los mata de sed y de hambre. O sea, es materialmente imposible. Esos desiertos ni siquiera tienen derecho de propiedad todavía hoy. Si alguien quiere hacerse una casa en el desierto, se la puede hacer, porque no tiene dueño. Digo, en términos individuales no tiene dueño, pero nadie quiere hacerse una casa en un desierto. Sería una inversión fallida, ¿no? En aquel tiempo era peor todavía. Irse por el desierto era prácticamente condenarse a muerte. Por eso es que Faraón se equivocó cuando Israel salió huyendo de Egipto y cogió camino al desierto y al mar. El otro camino, el camino real, diríamos, la autopista, entre comillas, era por la tierra de Israel costeando. Ese era fácil. Además estaba el camino por mar. Ese era también sencillo. Entonces, cuando había pugnas y uno quería llegar a invadir al otro y el otro quería invadir al otro, pues necesariamente Israel se veía afectado, y de hecho se vio afectado, porque de tanto ir y venir, en una de esas le cayeron a ellos también, y prácticamente destruyeron el culto continuo, como lo hizo Antíoco Epifanes, que fue uno de sus gobernantes del norte, y que destruyó el culto, por lo menos por unos años, destruyó el culto en Israel, cosa que nunca había pasado. Además de que mató muchos, pero muchos judíos, y también asesinó hasta el sumo sacerdote en ese tiempo. Así que Israel tiene que ver con estos dos puntos porque está en el centro. Los demás, tanto Lisímaco como Casandro, estaban lejos de estos territorios y no tenían nada que hacer con Israel, pero sí Seleuco y Ptolomeo. Por eso son mencionados aquí en la profecía, porque son parte de la historia. Recuerde que Daniel quiere saber qué va a pasar con Israel, su pueblo, en los tiempos del futuro. ¿Qué va a pasar? Pues Dios le está mostrando lo que va a pasar. Allí, desde los días de Daniel, sexto siglo, le está mencionando y lo va a llevar prácticamente hasta el siglo segundo antes de Cristo. Quiere decir que es la continuación del relato divino, ya con detalles, porque estos ya son detalles, de estos reinos que tendrán que ver con Israel, o que tuvieron que ver con Israel, pero que proféticamente tendrán que ver con Israel, ¿verdad?, en los tiempos sucesivos a Daniel y aquel primer imperio y segundo imperio, babilonio y el medo-persa, que fueron ya, esas sí fueron parte de la historia de Daniel, aunque Daniel recibió revelación desde estos principios de los imperios. Todos sabemos que le explicó y le interpretó el sueño a Nabucodonosor, apenas Nabucodonosor empezando su imperio.
el imperio babilónico. Después de ahí, a Darío también le dio un testimonio poderosísimo en el foso de los leones, etc. Así que gloria a Dios, porque la palabra es exacta, hermanos. Si usted quiere un libro devastador para el ateísmo y para la crítica moderna, es Daniel. Y con él, Apocalipsis también, que son complementarios. Alabado sea el nombre del Señor. Siguiendo con nuestro tema, seguimos leyendo la palabra y nos dice: el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre el trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y harán ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Tenemos aquí, hermanos, en estos versículos, que son el versículo 7 en adelante hasta el 9 que leí, ¿verdad? Una descripción de que Egipto, que es el rey del sur, que va a ocupar el trono allí, Ptolomeo II, y que a su mismo tiempo era hermano de Berenice, por la que ya le hablé, porque ella también era princesa y este era un hijo del rey. Este hombre, que se llama Ptolomeo II en la historia, y quien quería tomar venganza contra el rey de Siria, estuvo hilvanando, fraguando esa venganza por algunos años y al final la consumó invadiendo Siria, hacia el reino del norte, y lo hizo con éxito. Al regresar tuvo que hacerlo a pesar de que estaba ganando allá en Siria, porque tuvo revueltas también en su tierra, en Egipto, y tuvo que volver, pero vino con gran botín que menciona allí, y entonces se produce una especie de acuerdo de paz entre ellos. Después hubo un intento de reconquistar el botín, ¿verdad? Pero hubo un fracaso allí en ese intento, no se pudo, y entra ya otro rey también en el norte, un descendiente de Seleuco. Allí él lo que hace es, bueno, defenderse hasta el final. Después que él muere también, él no fue muy extenso su reino, dejó sus dos hijos, el mayor de ellos llamado Seleuco III, ya llevamos aquí 3 generaciones, ¿verdad? Que reinó desde el 226 hasta el 223, estamos hablando de 3 años, ¿verdad? Este murió en una campaña militar en Asia Menor, porque estos guerreros siempre andaban buscando cómo hacer más grande su imperio, ¿verdad? Entonces, seguimos acá leyendo: mas los hijos de aquel se airaron y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará
La inundación en la Biblia, en la guerra, es eso, precisamente, un despliegue de armas terrible y una multitud de soldados que caen en una tierra invadiéndola. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, pondrá en campaña grande multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Está narrándonos distintas secuencias de la historia de Ptolomeo, por un lado en Egipto, y Seleuco en Siria, el norte. Es decir, no exactamente los mismos que eran los generales de Alejandro, sino, como ya mencioné, sus descendientes, que fueron más o menos 9 de cada lado. Así que las guerras entre ellos fueron siempre constantes, no cesaron. Ahí vemos que hubieron ciertos tratados a ver cómo hacían la paz, pero no se logró hacer la paz. Aquí tenemos a este Antíoco peleando y entonces se va por fin a Asia Menor, allá está peleando las islas del mar Egeo, según la historia, ¿verdad? Y allí es donde empieza a emerger. Estamos hablando allá por el año 190 antes de Cristo. Empieza a emerger un reino importante y poderoso llamado Roma, que a la vez está viendo con preocupación estas guerras entre Egipto y Siria, entre el norte y el sur. Está viendo con preocupación estas guerras y decide ya empezar y entrar a la misma batalla. De hecho, entró, y a eso se refiere esa gran cantidad de tropas, ¿verdad? Y allí es donde el rey enemigo tiene que entregar botín y regresar a su tierra donde muere en el año 187 antes de Cristo. El sucesor de Antíoco fue su hijo Seleuco IV. Y aquí lo menciona, fue notorio por algo. Se lo voy a leer. Mas los hijos de aquel se airaron y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra él, rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse a la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Estos hombres turbulentos se pueden identificar claramente como judíos que habían dejado el pacto, o sea que no estaban de acuerdo con el culto judío. Siendo ellos judíos, se rebelaron contra el pacto. Aquí lo menciona un par de veces más adelante. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Conocían la visión de Daniel y quieren como forzar la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte
y tomarán la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, ahí donde pasa por Israel, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí hay otra alianza. Ellos están tratando de hacer la paz porque se han dado cuenta que las guerras lo que ha hecho es desmejorarlos, desgastarlos como reinos, y están procurando que haya mejor paz entre ellos. Y aquí es donde surge otro trato con un matrimonio arreglado por ellos, entre princesas, ¿verdad? Y este rey le quiere afirmar ese pacto al rey del sur con una mujer que llama aquí una mujer de mujeres, o sea, como quien dice lo máximo. Aquí está hablando de una reina conocida en la historia como Cleopatra, la cual fue utilizada para ver cómo lograba desde Egipto casarse con un príncipe o el rey del norte, y así poder lograr que hubiera paz, puesto que de esta manera, esto lo han acostumbrado los reinos del mundo, Francia, Inglaterra, España, Inglaterra y otros, esas mezclas entre la nobleza, entre comillas, era para establecer paz entre ellos. Como quien dice, yo tengo algo nuestro allá y de allá tienen algo de allá acá. Entonces eso los comprometía a estar en paz, de manera pues que eran medidas estratégicas entre ellos. Como medio siglo duraron estas guerras encarnecidas entre estos dos reinos, ¿verdad? Los descendientes de Alejandro Magno en ambos extremos, peleándose las diferentes partes del imperio. En el caso de Siria tenía Mesopotamia, Babilonia, Persia y Media. Y ahí iba en expansión. Esto es lo que no quería Roma. Vuelvo a hablar de Roma. Ya en ese tiempo Roma empezaba a surgir y a mostrar sus músculos, porque ante estas desavenencias de los reyes del norte y del sur, de Siria y de Egipto, Roma manda naves, que se mencionan aquí como las naves de Quitín, desde sus bases que Roma tenía en Chipre, por ejemplo, y le enseña el poderío de Roma. Y entonces esto hace que ellos empiecen a ver la cosa difícil. De hecho, Roma intervino a favor del rey del norte porque observó que había una situación que si ganaban ellos la guerra, pues entonces iban a poner en peligro el surgimiento del mismo imperio romano. De esto hablaremos después. Repito que esto es historia, hermanos. Yo, para terminar, les recomiendo 2 libros. Si lo pueden obtener, creo que para el que es estudioso y quiere tener un detalle consultivo en su biblioteca de estas cosas, puede acudir a un libro llamado Daniel y el reino mesiánico, por un gran escritor llamado Edis Carballosa. Lo recomiendo como un libro de gran instrucción en estos aspectos. También quiero recomendar un libro mucho más antiguo, pero
también muy bueno en esto de la historia, que es el primer tomo de las guerras de los judíos, escrito por Flavio Josefo, judío romano, que vivió poco, nació poco después de la muerte de Cristo, como en el 37 después de Cristo, y que vio toda la guerra del año 70 de los romanos contra los judíos, y todo eso él lo describe en una forma inigualable, con detalles que no se dan en ningún otro escrito. Este era un historiador romano judío, era un hombre reconocido como historiador. Especialmente en la página 75 de ese libro, nos habla de las guerras de los macabeos. Es muy cautivadora esa guerra, se habla de muchos detalles. Ese libro salió, tal vez calculo yo, unos 25 años nuevamente, porque la primera vez que yo leí ese libro, lo leí en la Biblioteca Nacional en San José, Costa Rica. Yo creí que no lo tendrían, pero lo tenían, y había que pasar las hojas con un cuidado enorme, porque el libro tenía, pero cientos de años. No es que era el libro original de Flavio Josefo, pero ese mismo, que era copia, era un libro muy antiguo. Acuérdense que Josefo escribió al principio del cristianismo, hablando de 2000 y pico de años atrás. Pero yo me acuerdo que estuve allí, creo que todo el día, leyendo y leyendo, con un cuidado que pasaba esas páginas. Pero después, cuando supe que una editorial cristiana había tomado ese libro, seguramente cumpliendo todo lo que tiene que cumplir para poder darlo al pueblo de Dios, yo lo busqué y lo encontré, y de hecho lo tengo, y no lo presto porque me parece que uno ya, esos son 2 tomos, y de hecho son como 7 libros que están contenidos en esos 2 tomos. Yo tengo uno que es el que está en las guerras principales, más conocidas por nosotros, de los judíos, y por eso lo estoy recomendando, querido hermano. Si usted lo puede conseguir, yo no lo volví a ver, lamentablemente no lo volví a ver en las librerías, pero si usted lo ve, y bueno, cómprelo, aunque tenga que empeñar algo, pero vale la pena, porque es un tesoro histórico, que lo tenemos desde hace tanto tiempo atrás. Además le da marco real, le da marco legítimo a lo que nosotros podemos decir históricamente, especialmente sobre el libro de Daniel y particularmente la guerra de los macabeos. Y el tercer libro que me atrevo a recomendar, a pesar de ser un libro espurio digo en el sentido que no es bíblico, que no es un libro bíblico, fue insertado, pero luego perfectamente correcto se decidió sacarlo porque no era un libro bíblico. Es uno de los 7 libros apócrifos que hay, y que son 2, el tomo 1 y tomo 2 del libro de los macabeos. Allí, como Biblia no es, todos sabemos que no es un libro inspirado, pero como historia tiene mucho. Si usted tiene la ocasión de encontrarlo, para historia le va a servir mucho. Como ya nos estamos acercando al final del estudio del libro de Daniel, ya solo nos queda el final del capítulo 11 y el capítulo 12, que el 12 es bien cortito, pues es que les hago esta, les hago esta oferta. Digo oferta no porque yo tenga los libros, ¿no?, sino para que usted consiga en alguna librería esos libros, y si los ve, no dude, repito, no dude en conseguirlos. Así que vamos a quedar hasta aquí, hermanos, el libro de Daniel, y esperamos, oremos. Señor, te damos gracias
por tu bendita palabra, Dios mío. Gracias por el estudio que hemos tenido y por la ayuda que hemos obtenido de ti, Señor. Bendice a los hermanos, a cada uno ábrele puertas, Padre, para poder seguir acrecentando el conocimiento en tu palabra. Tus manos nos encomendamos al despedirnos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. El mundo se detuvo en el 2020. Un virus microscópico paralizó a millones de personas en más de 80 países. Pero la palabra de Dios siguió fluyendo a través de Betel. Millones de hogares fueron edificados con la señal del Evangelio a través de nuestra señal. Nos mantuvimos unidos en oración, sabiendo que Dios responderá a nuestras peticiones y sanará nuestra tierra. Esta es una obra que no se detiene. Por eso, queremos que nos ayudes a seguir siendo de bendición para los 5 continentes. Puedes colaborar con nosotros efectuando tu aporte en las siguientes cuentas. Betel nos une.